Esta será la historia de un empresario mexicano que dedicó toda su vida a su única hija, convencido durante años de que nació completamente ciego. Nadie cuestionó el diagnóstico, nadie miró más allá, hasta que una nueva empleada llegó a la hacienda y empezó a notar pequeños gestos que no encajaban. Lo que descubrió cambiaría para siempre el destino de esa niña, del sacerdote y de todos los que vivían bajo ese techo. Antes de empezar, di en los comentarios ¿desde dónde la escuchamos? Y danos un me gusta para que esta historia llegue a más corazones que necesitan una segunda oportunidad. Y si aún no la tienes, suscríbete a Amor Sincero. Aquí compartimos a diario historias llenas de vida y emociones. En las afueras de Guadalajara, rodeada de verdes campos y silenciosos senderos, se alzaba la moderna hacienda de don Alejandro Ramírez, un hombre de unos 45 años conocido en todo el país por sus negocios en el campo mexicano. Poseía tierras, maquinaria, camiones, contratos de exportación. Para muchos, era el ejemplo perfecto de éxito. Sin embargo, tras las altas rejas de su finca, su vida personal era muy distinta a la que la mayoría imaginaba. Llevaba 5 años viviendo prácticamente aislado allí, solo con su pequeña hija, Alma. La casa era grande, elegante, con muebles caros, enormes ventanales y amplias habitaciones que siempre parecían demasiado vacías. Alejandro perdió a su esposa en un accidente pocos días después del nacimiento de Alma. Ese golpe lo destrozó por dentro. Incapaz de retomar su vida social anterior, se retiró a la hacienda y a menudo se dedicaba por completo a la niña. Su trabajo seguía funcionando porque delegaba muchas decisiones en administradores y socios, pero su mente siempre estaba cerca de Alma. Desde su nacimiento, los médicos le habían dicho lo mismo: la niña estaba ciega. Explicaron que había complicaciones neurológicas, que los ojos estaban presentes, pero que no recibían ni procesaban las imágenes correctamente. Alejandro escuchó términos técnicos, exámenes, la frase "no hay nada que hacer", repetida más de una vez. Salió del hospital con la bebé en brazos y una culpa silenciosa oprimiendo su pecho, como si de alguna manera fuera responsable de todo. Los primeros años estuvieron llenos de intentos frustrados. Alejandro contrató oftalmólogos, neurólogos, terapeutas visuales, especialistas que vinieron de la Ciudad de México y otros países. Pagó estudios, exámenes costosos, equipo especial. Ningún resultado concreto. Todos confirmaron lo mismo: Alma no podía ver. La niña creció acostumbrada a oír que no veía nada, que el mundo para ella solo eran sonidos, texturas y olores. Poco a poco, la mansión se llenó de cosas diseñadas para ayudarla. Juguetes con diferentes texturas, dispositivos que hablaban, música suave en varias habitaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, Alma apenas reaccionaba. Era una niña silenciosa que rara vez sonreía. Pasaba mucho tiempo sentada junto a un gran ventanal de la sala, con las manos en el regazo, sintiendo la brisa y escuchando los sonidos lejanos del campo, pero sin mostrar ninguna curiosidad evidente. Sus ojos, de un hermoso color marrón claro, siempre miraban al vacío, aparentemente desenfocados. Alejandro solía sentarse al otro lado de la habitación y observarla en silencio, preguntándose noche tras noche si ella sabía quién era. A veces le leía cuentos en voz alta, otras veces ponía música diferente o le llevaba flores para oler. Pero sus reacciones eran mínimas: un leve fruncimiento del ceño, una leve inclinación de cabeza, un suspiro. Estos gestos tan pequeños eran todo a lo que él se aferraba. A sus 45 años, Alejandro parecía mayor de lo que era. El dolor y la preocupación constante marcaban su rostro. Su barba ya mostraba canas, las ojeras eran profundas y tenía los hombros pesados. Se había distanciado de sus amigos, evitaba las fiestas y rechazaba invitaciones. No soportaba la idea de estar lejos de Alma por mucho tiempo, aunque la mayoría de los días ella apenas reaccionaba a su presencia. Su rutina era rígida. Se levantaba temprano, ayudaba a su hija a vestirse, tomaba café con ella, le enseñaba la casa
La acompañaba a algunas de sus sesiones de terapia y, cuando necesitaba trabajar, pasaba el menor tiempo posible en la oficina, siempre con el teléfono cerca. El personal de la hacienda era reducido y discreto. Había un administrador que se encargaba de los aspectos prácticos de la propiedad, un cocinero, un chofer que también hacía pequeños trabajos y dos mujeres de la limpieza que se turnaban para mantener todo en orden. Todos sabían que, por encima de todo, debían respetar la privacidad de Alejandro y Alma. Hablaban en voz baja, evitaban los comentarios, hacían su trabajo y se marchaban. Algunos llevaban allí desde antes de la muerte de su esposa. Vieron crecer a la niña sin grandes cambios, siempre distantes, siempre calladas. De vez en cuando, comentaban entre ellos pequeños detalles como Alma a veces se daba la vuelta al oír un sonido específico. Cómo parecía preferir quedarse cerca de la ventana a esa hora del día. En raras ocasiones apretaba con más fuerza un peluche que siempre tenía a su lado. Pero nada de esto eran más que observaciones aisladas. Nadie creía que hubiera nada más allá de lo que habían dicho los médicos. Hasta el día en que contrataron a una nueva empleada doméstica para ayudar con la limpieza y las tareas del hogar. Y su forma de observar las cosas no sería como la de los demás. Todas las mañanas, todos los días, un camión viejo se detenía frente a la entrada de la hacienda. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y una pequeña mochila al hombro. Se llamaba Julia Morales. Era madre soltera de un niño de 8 años. Vivía en un barrio humilde de Guadalajara y pasó años trabajando en casas de familia, siempre con fama de discreta, responsable y muy observadora. Una agencia de servicios domésticos le recomendó a Alejandro para ayudar con la limpieza y, si era necesario, con algunas tareas básicas del día a día. Julia entró un poco nerviosa. Nunca había trabajado en una propiedad tan grande. El encargado la recibió en la entrada. Le explicó las reglas generales: silencio, respeto, no hacer preguntas sobre la vida del jefe, y mencionó casi como una advertencia lo más importante: la hija del amo es ciega. No le gustan los cambios repentinos, ni que la toquen sin previo aviso. Si la ve, háblele con calma. Dígale quién es. Julia asintió, asimilando cada palabra. Estaba acostumbrada a tratar con niños, pero nunca había cuidado a uno con esa condición. Aún así, en el fondo, sentía el impulso de querer hacer las cosas lo mejor posible, no solo por necesidad del trabajo, sino por respeto al dolor ajeno. El primer día, se concentró en tareas sencillas: quitar el polvo, limpiar los baños, organizar la cocina. Recorrió los pasillos con paso suave, observando detalles: fotos antiguas en la pared, juguetes cuidadosamente guardados, flores frescas en algunos jarrones. Notó que la casa estaba inmaculada, pero había una sensación de vacío en el aire, como si todo estuviera en orden, pero hubiera poca vida. De vez en cuando oía música lejana proveniente de la sala principal o la voz baja de un hombre que leía algo. Fue casi al final de la mañana que vio a Alma por primera vez. La niña estaba sentada en un sillón cerca del gran ventanal, con las manos apoyadas en el regazo y un osito de peluche a su lado. Miraba al frente con el rostro sereno pero distante. Alejandro estaba a unos metros de distancia, leyendo un cuento infantil en voz baja. Julia se detuvo discretamente en la puerta, sin entrar para no molestarlo. Y entonces el pajarito encontró el camino a casa y leyó, intentando añadir algo de entonación. Aunque su propia voz delataba cansancio, Alma no reaccionó de forma evidente, simplemente permaneció inmóvil, con la mirada fija en la nada. Julia observaba en silencio, acostumbrada a notar los pequeños gestos en los niños, pero allí, al principio, no vio nada diferente de lo que le habían dicho: una niña ciega que apenas hablaba. Más tarde, cuando Alejandro salió para una reunión rápida en la oficina de la propiedad, Julia recibió la tarea de limpiar la habitación principal. El gerente le advirtió: si la niña está ahí, simplemente háblale con respeto. No necesitas hacer nada más. Cuando entró, Alma seguía cerca de la ventana, ahora con su osito de peluche en el regazo. Julia respiró hondo y se acercó lentamente.
manteniendo cierta distancia. «Hola, Alma», dijo con calma. «Soy Julia. Voy a limpiar un poco por aquí. ¿Te parece bien?» No hubo respuesta. La chica ni siquiera giró la cabeza. Julia no insistió. Empezó a quitar el polvo de los muebles, barriendo discretamente. Sin embargo, mientras trabajaba, notó algo pequeño. Cada vez que golpeaba suavemente el alféizar de la ventana con la escobilla de goma, Alma movía los dedos sobre la tela de su vestido como si siguiera el sonido. Era un gesto mínimo, uno que tal vez cualquier otra persona habría ignorado. Julia continuó. Mientras limpiaba la mesa de centro, dejó caer accidentalmente una cuchara de metal al suelo. El sonido se oyó con claridad a la derecha de la chica. Alma giró la cabeza muy levemente en esa dirección, casi imperceptiblemente, y sus ojos, aunque vacíos, parecieron seguir algo por un instante. Julia frunció el ceño. Quizás fue una coincidencia, pensó, y continuó trabajando. En los días siguientes, se acostumbró a la rutina de la hacienda. Llegaba temprano, ayudaba en la cocina, limpiaba las habitaciones y organizaba la ropa de cama. Y siempre que tenía oportunidad, pasaba por la habitación donde Alma solía alojarse. Sin invadir el espacio, observaba atentamente. Notó que la niña tenía algunos hábitos fijos. Por la mañana le gustaba sentarse cerca de la ventana. Por la tarde, permanecía la mayor parte del tiempo en el sillón, con el mismo osito de peluche en brazos. Por la noche, se quedaba en su habitación, en silencio, mientras Alejandro leía o simplemente permanecía a su lado. Un día, mientras aspiraba la alfombra de la sala, Julia decidió hacer una pequeña prueba sin que nadie se diera cuenta. Se dirigió a la estantería, donde había algunos objetos decorativos de colores. Cogió una pelota de goma rayada, algo sencillo, y de pie la lanzó al aire, pero de tal manera que cayó al suelo, un poco a la derecha de Alma. Cuando la pelota tocó el suelo y rebotó, Alma no solo movió los dedos, giró ligeramente la cabeza en esa dirección y sus ojos siguieron el movimiento, con un ligero retraso. La oración de Julia se aceleró. Todavía podía ser una coincidencia, pero algo la despertó la duda. Si no ve nada, ¿por qué el movimiento continúa así?, pensó. No dijo nada a nadie en ese momento. Sabía que no era una experta y que cualquier comentario apresurado podría parecer irrespetuoso con el dolor de Alejandro. Sin embargo, decidió prestar aún más atención. Al final de una tarde lluviosa, mientras Alejandro hablaba por teléfono en la oficina y el resto del personal se ocupaba de otras tareas, Julia entró en la habitación con un paño húmedo para limpiar la mesa. Alma estaba de vuelta en el sillón. El televisor estaba apagado. La ventana tenía gotas de agua corriendo por el cristal. Julia se acercó lentamente, sosteniendo una flor roja que se había caído de un arreglo floral. Se detuvo a unos pasos de la niña y, sin tocarla, levantó la flor a la altura de los ojos de Alma, moviéndola lentamente de izquierda a derecha. Por un segundo pensó que no pasaría nada. Pero entonces vio. Los ojos de Alma no permanecían completamente quietos. Hubo una ligera desconexión, como si intentaran seguir algo que apenas podían comprender. No era una mirada definida, pero tampoco completamente vacía. Julia sintió un escalofrío. Esto podía significar muchas cosas. Y a partir de entonces, lo que había sido solo un trabajo empezó a convertirse, para ella, en una especie de misión silenciosa. Julia pasó esa noche pensando en lo que había visto. No era doctora ni especialista, pero llevaba años observando gente mientras limpiaba casas. Sabía distinguir cuando alguien no reaccionaba por costumbre, por timidez o por verdadera incapacidad. Y lo que vio en los ojos de Alma no le parecía pura ausencia. Más bien le parecía como cuando una radio intenta sintonizar una estación, pero queda con ruido. Algo quiere conectar, pero no termina de lograrse. Al día siguiente, decidió ser un poco más sistemática en sus observaciones, siempre con cuidado para no incomodar a nadie. Mientras limpiaba el comedor, dejó una silla ligeramente fuera de lugar, en el camino por donde solían llevar a Alma de la sala al pasillo. Observó a distancia cuando Alejandro, de la mano de la niña, cruzó por allí. Él caminaba guiándola con cuidado, pero en el momento justo antes de tropezar con la silla movida,
Alma pareció tensar el brazo y frenar un poco el paso. Era como si hubiera sentido algo delante, aunque teóricamente no podía ver nada. Alejandro corrigió la trayectoria sin notar el detalle. Julia, en cambio, anotó mentalmente esa reacción. Durante vários dias, pequenos episódios assim foram se repetindo. Alma se virava levemente para acompanhar sombras ou movimentos rápidos. Parecía incomodarse más cuando una luz fuerte se encendía de pronto. A veces, al pasar frente a la ventana en cierto horario, fruncia el ceño como si algo le molestara. Nada disso era uma prova clara de visão normal, mas tampouco combinava com a ideia de cegueira absoluta que todos repetiam. Julia começou a sentir um conflito interno. Por um lado, não queria alimentar falsas esperanças em Alejandro. Sabia que ele já tinha gastado muito dinheiro e energia tentando ajudar a filha, ouvido promessas vazias e diagnósticos definitivos. Por outro lado, sentia que seria irresponsável simplesmente ignorar tudo o que estava vendo. Pensou em perguntar discretamente a algum funcionário mais antigo, mas o clima na casa em relação a esse assunto era quase sagrado. Ninguém se atrevia a tocar nele. Uma tarde, enquanto recolhia roupa de cama para lavar, cruzou com Alejandro no corredor. Ele carregava alguns papéis na mão e parecia especialmente cansado. Julia, sem planejar, soltou uma pergunta tímida. «Disculpe, señor. ¿La niña ha vuelto a ver a algún médico últimamente?» Alejandro se detuvo sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien del personal preguntara algo así. «¿Por qué lo dices?», respondió en un tono que no era agresivo, pero sí defensivo. «No es nada, señor», apresuró ella. «Solo me preguntaba si había alguna terapia nueva». Él la miró unos segundos, luego suspiró. «Hemos visto a muchos médicos». «Señorita Julia, todos dicen lo mismo desde que nació. Alma no ve. Hay daños en el sistema visual que no se pueden reparar. No quiero que nadie aquí le dé falsas esperanzas, ni a ella ni a mí. ¿Está claro?» Julia bajó la mirada. «Sí, señor, lo siento». No quise faltar el respeto. El tema quedó zanjado en apariencia, pero dentro de ella la inquietud creció. No era que pensara que los médicos estaban completamente equivocados, pero algo no cerraba. Decidió entonces cambiar de enfoque. En vez de hablar, observaría más y buscaría patrones. Si realmente hubiera algo diferente, tarde o temprano tendría indicios más claros. En los días siguientes, empezó a interactuar un poco más con Alma, siempre con delicadeza. Cuando limpiaba cerca, le hablaba suavemente. Le decía qué estaba haciendo. Le describía pequeños detalles. «Ahora estoy limpiando la mesa. Está un poco pegajosa. Estoy abriendo la ventana. Entra un poco de aire fresco. Hoy el cielo debe estar nublado. Se siente menos luz». Al principio, la niña no respondía de forma evidente. Pero Julia notó que cuanto más le hablaba con calma, más Alma parecía relajar los hombros. Un día, mientras le describía el olor de unas flores del jardín, escuchó algo casi imperceptible, un susurro muy bajito. «¿Rojas?», preguntó Alma casi sin voz. Julia se quedó helada. Era la primera vez que la oía decir algo. «Sí, son rojas», respondió emocionada, aunque tentó controlar el tono. «¿Te gustan las flores rojas?». La niña no dijo nada más, pero apretó el osito de peluche contra el pecho. Esa pequeña palabra fue suficiente para confirmar a Julia que Alma estaba mucho más presente de lo que todos pensaban, y al mismo tiempo le confirmó otra cosa. La niña no era solo ciega, era también muy inhibida, como si hubiera aprendido a vivir escondida dentro de sí misma. ¿Quién la había enseñado a quedarse tan callada? ¿Había sido solo la condición médica o también la forma en que los adultos hablaban de ella delante de ella? Aquella noche, en su pequeño cuarto destinado al personal, Julia no pudo dormir bien. Dio vueltas en la cama pensando en lo que debía hacer. Si digo algo, puede que el señor se enoje. Si no digo nada y estoy viendo algo real, no sería injusto con la niña. Sentía el peso de la responsabilidad sem ter nenhum título, além de su experiencia de vida. Pero había algo que no dejaba de repetirse en su mente. La imagen de los ojos de Alma intentando seguir, torpemente, el movimiento de la flor roja frente a su rostro. Decidió que, antes de volver a tocar el tema con Alejandro, haría una última prueba, un poco más clara.
aunque siempre cuidadosa. No quería jugar con la salud de la niña, solo quería confirmar si había reacción o no. E a partir daí, se tomaria coragem para enfrentar a dúvida que ninguém mais parecía dispuesto a ter. Muy pronto, Julia tuvo la ocasión de hacer esa nueva prueba. Una tarde tranquila, mientras el cielo se nublaba sobre los campos de la hacienda, Alejandro recibió una llamada urgente de uno de sus socios y tuvo que encerrarse en el despacho. Le pidió al personal que mantuviera la casa en silencio para no alterar a Alma. La niña estaba, como casi siempre, sentada cerca de la gran ventana de la sala, con su osito de peluche en las manos. Julia aprovechó que el ambiente estaba más calmo para acercarse con cuidado. Llevaba en una mano una pequeña linterna que había encontrado en un cajón de la cocina, de esas usadas en cortes de luz. No era un equipo médico, claro, mas emitía un foco de luz bien definido. Ella se arrodilló a cierta distancia a un lado, de modo que no invadiera el espacio personal de la niña. «Alma», dijo despacio, «soy Julia. Voy a hacer algo cerca de ti, pero no te voy a tocar, ¿de acuerdo? Si te molesta, me lo dices». Sin esperar respuesta, encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia el suelo, cerca de los pies de la niña, moviéndolo lentamente de un lado a otro. No apuntó directo a los ojos para no lastimarla. Apenas creó una franja de claridad móvil en el piso. Durante unos segundos no pasó nada. Pero luego Julia vio cómo Alma fruncía ligeramente el ceño y movía un poco los ojos hacia abajo, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Julia tragó saliva y subió un poco la luz, dejando que el reflejo se proyectara muy suavemente en la pared frente a la niña. El haz se desplazó de izquierda a derecha. Esta vez la reacción fue más evidente. Los ojos de Alma siguieron el movimiento, de forma lenta y descoordinada, pero siguieron. No era un reflejo involuntario de párpado. Era una tentativa de perseguir algo que ella, de algún modo, percibía. El corazón de Julia empezó a latir muy fuerte. Apagó la linterna de inmediato para no exagerar. Permaneció unos momentos en silencio, observando. Alma parpadeó un par de veces y apretó el osito contra el pecho, como si algo diferente hubiera ocurrido y ella misma no supiera explicar qué. «Gracias, Alma», susurró Julia. «Ya vi lo que necesitaba ver». En ese momento, Julia comprendió que ya no podía seguir guardando solo para sí lo que estaba descubriendo. Podía estar equivocada en los detalles, pero había algo claro. Aquella niña no vivía en una oscuridad total, como todos creían. Havia alguma resposta, mesmo que parcial, a estímulos de luz e movimento. Isso, na cabeça de Julia, significava uma coisa. Alguém precisava reavaliar esse diagnóstico. Esa noche, cuando el personal terminó sus tareas y la casa quedó más silenciosa, Julia se armó de valor y llamó a la puerta del despacho de Alejandro. Él estaba sentado frente al escritorio, rodeado de papeles, pero con la mirada perdida. Había tenido un día difícil. «¿Sí?», dijo sin mucha energía. «Señor, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Es sobre Alma». Alejandro levantó la vista de inmediato. Cada vez que escuchaba el nombre de la hija, se ponía alerta. «Claro, pasa». Julia entrou, fechou a porta com cuidado e ficou de pé, sem se sentar, como sinal de respeto. «Señor, sé que usted ha escuchado a muchos médicos y que este tema es muy delicado», empezó en. «No quiero faltarle el respeto ni decir cosas que no me corresponden. Pero desde que llegué he estado observando a la niña y hay algo que no me deja tranquila». Alejandro frunció el ceño, en una mezcla de cansancio y precaución. «Te escucho». «Yo he notado», continuó Julia, «que Alma reacciona a cosas que no son solo sonidos o tacto. A veces sigue el movimiento de un objeto, otras se detiene justo antes de tropezar con algo que está en su camino. Hoy hice una prueba sencilla con una luz en el suelo y en la pared». Sus ojos la siguieron. No perfectamente, pero la siguieron. Hubo un silencio pesado. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó las manos, mirando fijamente a Julia. «¿Estás diciendo que mi hija ve?», preguntó con un tono difícil de leer, entre esperanza y enojo. Julia respiró hondo. «No me atrevo a afirmar algo tan grande, señor.
Solo digo que en mi experiencia, alguien completamente ciego no reaccionaría así. Puede que no vea como nosotros, puede que su visión sea muy limitada o diferente, pero algo está percibiendo. Alejandro desvió la mirada por un instante, como si esa posibilidad fuera una luz demasiado fuerte después de años de oscuridad. Todos los especialistas que consulté dijeron que no había nada que hacer, murmuró. Y ahora tú vienes a decirme que puede haber algo más. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para mí? Lo sé, respondió Julia con humildad. Y por eso pensé mucho antes de hablar. Pero si existe, aunque sea una pequeña posibilidad, de que el diagnóstico no esté completo, creo que Alma merece que lo intentemos de nuevo. No por mí, no por usted, sino por ella. Alejandro se levantó, empezó a caminar de un lado a otro del despacho. Dentro de él, dos fuerzas se enfrentaban. De um lado, o medo de criar uma esperança que voltasse a ser destruída. Do outro, a ideia de que talvez tivesse sido enganado por um diagnóstico precipitado, de que talvez sua filha tivesse passado anos sem a ajuda correta. No soportaria que me dijeran outra vez que não há nada que hacer, confesó con a voz rouca. No sé si puedo pasar por eso de nuevo. Tal vez lo que no podemos es seguir sin revisar, dijo Julia con delicadeza. Si después de ver a un buen especialista nos dicen lo mismo, al menos sabremos que lo intentamos. Pero si hay algo que nadie vio antes, entonces Alma podría tener una oportunidad que hoy no tiene. Las palabras quedaron flotando en el aire. Finalmente, Alejandro se detuvo frente a la ventana del despacho, mirando la oscuridad del campo. No respondió de inmediato, pero Julia vio en su postura que algo se había movido dentro de él. No, era una aceptación total, pero ya no era un rechazo completo. Era quizás el primer paso hacia una verdad que llevaba años escondida entre diagnósticos incompletos, dolor y resignación. Y sería esa pequeña abertura la que permitiría que lo que Julia había visto en los ojos de Alma saliera, por fin, a la luz. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y en qué minuto del video vas. Tu comentario y tu like nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo a Amor Sincero. Me encanta leerte y saber que estás del otro lado acompañando cada relato. Alejandro pasó la noche casi en vela. Las palabras de Julia le daban vueltas en la cabeza como un eco incómodo. Sus ojos siguieron la luz. Recordaba cada consulta, cada médico, cada vez que había salido del consultorio con la misma frase clavada en el pecho. No hay nada que hacer. Había aprendido a vivir resignado, a concentrarse en darle a Alma una vida segura dentro de sus limitaciones. Pero ahora esa resignación empezaba a parecer cobardía. E se, por miedo a sofrer outra decepção, ele tivesse deixado de tentar algo que poderia ajudar a filha al amanecer? Después de un café fuerte y de mirar por largo rato los campos desde la ventana, tomó una decisión. Llamó a un viejo amigo suyo, un médico de confianza que trabajaba en Guadalajara, alguien que siempre había sido honesto con él. Le explicó, con calma, que no quería promesas milagrosas, solo una evaluación sincera de un especialista distinto, alguien acostumbrado a casos complejos de visión infantil. El amigo, sorprendido por el relato, le habló de una oftalmóloga pediátrica muy respetada en la ciudad, la doctora Valeria Cruz, conocida por revisar diagnósticos antiguos con mucho cuidado. Alejandro anotó el nombre y, sin perder tiempo, pidió que el motorista marcase una consulta o cuanto antes. Durante el desayuno, se sentó frente a Alma como todos los días. Le sirvió su comida favorita, le habló con voz suave. Alma, hoy vamos a salir un momento de la hacienda, le dijo. Vamos a visitar a un médico en la ciudad. Quiero que alguien más revise tus ojitos. La niña mantuvo la mirada perdida. Pero Julia, que observaba desde la cocina, notó que sus manos apretaban un poco la cuchara. No era uma reação grande, mas demonstrava que ela entendia, de algum modo, que algo diferente estava sendo planejado. El personal se movió discreto, pero algo más acelerado esa mañana. Prepararon el carro, organizaron documentos médicos antiguos,
separaron exames, laudos e relatórios que Alejandro guardava em uma pasta desde o nascimento da filha. Julia, mientras limpiaba la encimera, sentía una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que si el nuevo examen confirmaba lo de siempre, podría haber decepción. Pero también sabía que no hacer nada ya no era una opción. Cuando llegó la hora de salir, Alejandro tomó la mano de Alma con delicadeza. «Vamos, hija», susurró. «Hoy solo quiero que estemos juntos un poco más lejos de aquí». Julia se acercó a la puerta sin invadir y dijo: «Le deseo que todo salga bien, señor, y que pase lo que pase, podamos estar tranquilos de haber hecho lo correcto». Alejandro asintió agradecido, aunque sus ojos mostraban claramente el miedo. El trayecto hasta la ciudad fue silencioso. Alma iba en el asiento trasero, con el cinturón puesto, sosteniendo su osito. El chofer conducía con prudencia. Alejandro miraba por la ventana, recordando a su esposa, el hospital. El primer diagnóstico. Se preguntaba cómo habría sido la vida si desde el principio alguien hubiese visto lo que Julia vio. Pero se obligó a no quedarse atrapado en ese «y si». Ahora lo único que importaba era el presente. Al llegar a la clínica de la doctora Valeria, el ambiente era diferente de los grandes hospitales que recordaba. Era un lugar menor, más humano, con dibujos en las paredes y juguetes en la sala de espera. La doctora lo recibió personalmente. Una mujer de unos 50 años, de mirada firme y voz tranquila. «Señor Ramírez, ya me hablaron un poco de su caso», dijo. «Quiero que sepa que aquí no prometemos milagros, pero sí prometemos mirar todo con mucho cuidado». Alejandro asintió con un suspiro. «Eso es exactamente lo que necesito, honestidad». La doctora se agachó frente a Alma, sin tocarla, y se presentó con calma. «Hola, Alma, soy Valeria. Hoy voy a revisar tus ojos, pero lo haré despacio. Si algo te molesta, me lo dices, ¿sí?» La niña no respondió, pero su respiración se volvió un poco más rápida. El examen comenzó. Primero, revisión externa, movimientos de pupilas, reacciones a la luz. Luego pruebas más específicas, con aparatos. Alejandro se sentó en un rincón, con el corazón en la boca, intentando no interrumpir. Veía cómo la doctora anotaba cosas, fruncía el ceño, pedía pequeñas variaciones en los movimientos. De vez en cuando llamaba a una asistente para registrar datos. Cuando terminaron la parte principal, la doctora le pidió a Alejandro que esperara unos minutos fuera, mientras revisaba las imágenes y los resultados. Esos minutos le parecieron una eternidad. Caminó por el pasillo una y otra vez, com as mãos entrelaçadas, pedindo em silêncio que, se houvesse qualquer possibilidade de melhora para a Alma, ela aparecesse agora. Finalmente, fue llamado de vuelta al consultorio. La doctora Valeria estaba sentada frente a una pantalla con imágenes del sistema visual de Alma. Señaló la silla frente a ella. «Señor Ramírez», empezó. «Antes de decir cualquier cosa, quiero recordar que lo que usted hizo hasta ahora como padre fue lo que creía mejor con la información que tenía. No se culpe por lo que vamos a hablar». Alejandro sintió un frío en la espalda. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir», continuó ella, «que el diagnóstico que recibieron al nacer Alma está incompleto. Lo que vino a continuación cambiaría no solo el entendimiento de la condición de la niña, sino también todo lo que Alejandro pensaba sobre los últimos 5 años de sus vidas. Y sin saberlo, confirmaría que aquella empleada silenciosa, que solo tenía su intuición y su observación, había visto algo que tantos especialistas pasaron por alto. La doctora Valeria se tomó un respiro antes de continuar. No quería usar palabras que sonaran a malas técnicas, pero también quería simplificar algo serio. Según los estudios que vi aquí, digo, mirando la pantalla, su hija no es completamente ciega. No se ve a sí misma como una niña con visión normal, pero también vive en total oscuridad. Lo que usted tiene es una discapacidad visual grave, probablemente neurológica, que limita enormemente su percepción del mundo. Pero hay una respuesta a la luz, a ciertos movimientos y contrastes. Eso ya no debería llamarse ceguera total. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. Sentía como si el suelo se le moviera bajo los pies. «¿Está diciendo que todo este tiempo?» «Digo», respondió con serena firmeza.
que el diagnóstico inicial fue precipitado. Quizás en ese momento no tenía todos los recursos. Quizás alguien malinterpretó los resultados. No puedo juzgar lo que hicieron los demás. Pero hoy, con lo que vemos aquí, le aseguro, Saul tiene importantes restos visuales. No basta con vivir sin apoyo, pero sí con trabajar con ellos. Con la estimulación, las adaptaciones y la terapia visual adecuadas, se puede conectar mucho más con el entorno. Alejandro los llevó a la cara. No sabía cómo llorar de alivio ni de rabia. 5 años creyendo que no había nada, absolutamente nada que hacer. 5 años tratando a la niña como si hubiera vivido en una oscuridad inquebrantable. ¿Quieres decidir que perdí el tiempo?, preguntó con la voz entrecortada. No quiero que lo veas así, refuté la doctora. Antes lo oíamos mejor que yo con lo que decía. Lo importante es lo que hagamos de ahora en adelante. Si emprendemos un programa de estimulación visual, con objetos de alto contraste, juegos de luz, movimientos controlados y, más lentamente, ayudas ópticas especiales, Alma puede aprender a usar lo que tenga. Quizás nunca lea letras pequeñas ni reconozca caras de lejos, pero puede orientarse mejor, distinguir formas, colores fuertes. Y eso, para su calidad de vida, es enorme. Las palabras "puedes aprender" y "eres enorme" estaban escritas. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no escuchó "no hay nada que hacer", sino "hay algo que intentar". ¿Y por qué nadie me dijo esto anterior?, murmuró solo para sí mismo. Porque muchas veces, explicó Valeria, a algunos médicos les resulta más fácil dar un diagnóstico definitivo que explicar las cosas. Decidir "es inteligente" parece más claro que decir "tengo baja visión severa, pero con trabajo puedo mejorar su funcionalidad". Requiere más tiempo, más constancia, más paciencia. Pero es la verdad. Alejandro se sentó allí con lágrimas discretas. Quiero todo lo que pueda ayudarte, lo que sea necesario. En este caso, le digo a la doctora, empecemos con un plan, pero también necesito algo de ti. En casa, tendrás que cambiar tu forma de relacionarte con ella. Deja de tratarla sola como si no viera nada y deja de invitarla a mirar, aunque sea a su manera. Al regresar a la hacienda, el ambiente en el autobús era diferente. Alma, cansada por los exámenes, se recostó en el asiento abrazándose. Alejandro miró por la ventana, pero ahora sus pensamientos no estaban atrapados en la culpa, sino en una nueva preocupación. ¿Cómo transformar esta información en acción? Tenía miedo de esperar demasiado, pero más miedo de no hacer nada. Cuando llegó, Julia esperaba discretamente cerca de la entrada de servicio, ansiosa por saber algo, aunque no se había atrevido a preguntar directamente. Alejandro la vio y se acercó antes de entrar con la chica. Julia, digo con voz emotiva pero firme, tenía razón en algo importante. Abrió los ojos un poco, sorprendida. ¿Qué le dijeron, señor? Que mi hija no vive en la oscuridad total, que ve poco, de otra manera, pero algo ve, y que si nos esforzamos, podemos mejorar. Julia se llevó una mano al pecho, como si el corazón le diera un vuelco. Me alegra tanto oír eso. No sabes cuánto agradezco que no hayas caído en la tentación, añadió él. Si no fuera por tus observaciones, me resignaría. Esa noche, la casa se sentía diferente. No era una alegría ruidosa, sino una esperanza silenciosa que se extendía por los pasillos. Alejandro se sentó con Alma en la habitación. Encendió una lámpara de luz cálida y en lugar de solo leerla, comenzó a describir las cosas con más intención. Alma, esta luz es tuya. Mira, la voy a mover un poco. Si te molesta, dímelo. Julia, desde cierta distancia, llevó unos objetos de colores brillantes que había visto en un armario. Una bolita amarilla, un cubo rojo, un muñeco azul. Los puse sobre la mesa. Entre los tres, padre, hija y criada, comenzaron una tarea para la que nadie tenía la experiencia técnica, pero que estaba imbuida de buena voluntad. Invitar a Alma a usar la poca visión que tenía, en lugar de asumir que no había nada. Aunque el progreso fue mínimo ese primer día, un ligero giro de cabeza, un ceño fruncido, una mirada que parecía intentar enfocar. Para Alejandro, estos eran gestos gigantescos. Cada pequeño gesto era visto ahora como una señal de potencial.
no como un paso en vano. Y por primera vez en 5 años, antes de dormirse, no se disculpó con su hija por no poder hacer nada. En cambio, prometió en silencio que haría todo lo posible por recuperar el tiempo perdido, aunque empezara tarde. Con el nuevo diagnóstico en manos y el plan de la doctora Valeria, la vida en la hacienda comenzó a organizarse alrededor de una rutina diferente. Ya no se trataba solo de proteger a Alma del mundo exterior, sino de acercarla poco a poco a ese mundo. La doctora había enviado indicaciones por escrito, ejercicios simples con luces, objetos de alto contraste, juegos de seguimiento visual, cambios en la iluminación de la casa. Nada de tratamientos milagrosos, sino trabajo diario y paciente. Julia tomó esas indicaciones casi como una tarea personal. En sus ratos libres, recortó cartulinas negras y blancas para hacer tarjetas de contraste, separó juguetes y objetos por colores fuertes, ayudó a reorganizar la sala para que hubiera menos obstáculos y más espacios claros. Alejandro se sorprendía al verla tan implicada. «No tiene por qué hacer tanto, Julia», le dijo una tarde. «Lo sé, señor», respondió ella. «Pero si Alma tiene una oportunidad, quiero estar segura de que no la desperdiciamos por falta de atención». Cada día encontraban un momento específico para los ejercicios. A veces por la mañana, otras por la tarde. Alejandro se sentaba frente a Alma con una tarjeta blanca y negra en la mano y la movía lentamente de un lado a otro, describiendo el movimiento. Julia se colocaba a un costado para observar. Notaban que, a su manera, la niña seguía la franja de contraste con los ojos. No siempre, no perfecto, pero lo suficiente para que la doctora, en las consultas de control, confirmara que el trabajo estaba surtiendo efecto. Con el tiempo, comenzaron a introducir colores. La pelota amarilla, que antes era solo un objeto más, pasó a ser una herramienta. «Alma, esta pelota es amarilla», decía Alejandro. «Voy a rodarla hacia tu derecha. Ahora vuelve hacia tu izquierda». En algunos momentos, Alma extendía la mano en la dirección aproximada de donde la pelota se detenía. Podía errar por unos centímetros, pero ese gesto, que antes casi nunca hacía, se volvió más frecuente. Julia anotaba mentalmente cada pequeña mejora. La niña también comenzó a hacer algo que nunca había hecho con tanta claridad: fruncir el ceño cuando una luz era muy intensa o cuando el sol entraba directo por la ventana. Antes, ese tipo de estímulo pasaba desapercibido. Ahora su rostro mostraba incomodidad. La doctora explicó que eso era buena señal. Significaba que su sistema visual estaba registrando las diferencias de luminosidad con más fuerza. Fuera del consultorio, la relación entre Alejandro y Alma también empezó a cambiar. El que antes se limitaba muchas veces a cuidar de sus necesidades físicas, ahora la invitaba a participar más. La llevaba al jardín en horarios de luz suave, le mostraba flores de colores, describía las sombras de los árboles. «Mira, Alma», decía, «aquí la luz es más fuerte, ¿la sientes? Ahora damos un paso atrás. Aquí es más suave». La niña no respondía con frases largas, pero empezó a pronunciar más palabras sueltas: luz, rojo, ventana, flor. Julia, que muchas veces estaba por perto regando plantas o recogiendo hojas, contenía lágrimas al oír esas pequeñas conquistas. Mientras tanto, Alejandro luchaba con otro tipo de sentimiento: la culpa por el tiempo perdido. Había días en que, al ver una nueva reacción de Alma, pensaba en voz baja: si hubiera insistido antes, tal vez estaríamos más avanzados. Julia, al percibir ese peso, un día se atrevió a hablar. «Señor», dijo mientras ordenaba unos libros, «yo entiendo que usted se sienta culpable, pero nadie le enseñó a sospechar del diagnóstico. Usted confió en los expertos. No se castigue por no haber visto lo que ellos tampoco vieron». Alejandro suspiró. «A veces me pregunto si no fue más cómodo creer que no había nada que hacer. Tal vez me escondí detrás de eso para no seguir buscando». «O tal vez», respondió Julia, «usted estaba demasiado herido. No es fácil seguir peleando cuando uno siente que ya lo intentó todo. Lo importante es que cuando apareció una nueva señal, usted la escuchó. Muchos no habrían querido escuchar». Esas palabras le dieron a Alejandro un poco de paz. Empezó a mirar menos hacia atrás y más hacia adelante.
En lugar de contar cuántos años se habían perdido, comenzó a contar cuántos ejercicios nuevos habían conseguido hacer en una semana, cuántas palabras nuevas Alma había dicho, cuántas veces había girado la cabeza hacia una fuente de luz, sin que nadie se lo pidiera. La hacienda, que antes era un lugar de silencio pesado, fue ganando otros sonidos, risas tímidas, conversaciones más largas, pasos menos arrastrados por los pasillos. El personal también notó la diferencia. El cocinero comentaba que Alma ahora reconocía, por la luz de la ventana, cuando ya era tarde para merendar. El administrador dijo un día que la vio detenerse en el corredor, justo antes de chocar contra una caja mal puesta, como si hubiera percibido una sombra en el camino. Julia, por su parte, seguía firme en su papel discreto pero fundamental. Entre uma superfície e outra que limpava, entre uma roupa de cama e outra que trocava, ela se mantinha atenta, incentivando sin invadir, animando sem exageros. Entendía que no se trataba de convertir a Alma en alguien normal, según los demás, sino de ayudarla a aprovechar al máximo lo que tenía. Y aunque nadie lo hubiese dicho con todas las letras, tanto Alejandro como la propia Alma sabían que, sin la mirada de esa mujer aparentemente común, nada de aquello estaría sucediendo. Con el paso de los meses, los cambios en Alma se volvieron imposibles de ignorar incluso para quienes no vivían con ella todos los días. La doctora Valeria, en cada control, sonreía al ver los registros. No estamos hablando de una cura mágica, repetía, pero sí de una evolución que muchos creían imposible. Eso es gracias al trabajo diario que están haciendo en casa. Alejandro escuchaba esas palabras con un orgullo mezclado con humildad. Sabía que aunque él había puesto recursos y tiempo, sin la insistencia inicial de Julia nada habría empezado. Por eso, siempre que podía, incluía a la empleada en las conversaciones con la doctora, para que supiera que su papel también era reconocido. En la hacienda, las escenas cotidianas eran otras. Alma ya no pasaba todo el día en la misma silla junto a la ventana. Seguía teniendo sus momentos de silencio, pero ahora se movía más por la sala, guiada por la voz del padre y, en parte, por la propia percepción. En algunas ocasiones, se acercaba sola a la mesa donde estaban los objetos de colores. Tocaba uno y murmuraba algo como rojo o bola. Julia, al verla, se acercaba despacio. «Sí, Alma, esa es la bola roja», confirmaba. «¿Quieres que la rodemos un poco?» La niña no respondía siempre con palabras, pero su pequeño gesto de empujar el objeto era suficiente. Alejandro también empezó a notar algo que para él era ainda mais valioso do que qualquer exercício visual, a conexão emocional. Antes, quando ele entrava em um cômodo, muitas vezes Alma não mudava nada em sua postura. Agora, em vários momentos, a menina parecia perceber sua presença de longe, não apenas pela voz. Virava levemente o rosto em direção à porta, como se a luz do corredor e o som dos passos, juntos, formassem uma pista clara de que o pai estava chegando. Em certos dias, chegava até a estender uma mão na direção dele, buscando contato. «Papá», sussurrou uma vez, quando ele se sentou a seu lado. Alejandro sentiu os olhos se encherem d'água. «Aqui estou, hija. Sempre...» Julia presenciou essa cena e teve de sair da sala por um momento para respirar fundo. Sabia que aquele papá não era só uma palavra. Era a confirmação de que Alma não apenas percebia o mundo com um pouco mais de luz, mas também reconhecia com mais clareza a presença de quem a amava. Con el tiempo, Alejandro fue dejando de lado parte de la rigidez con que había llevado su vida desde la tragedia. Volvió, poco a poco, a atender algunas reuniones importantes fuera de la hacienda, confiando en que, con las nuevas rutinas y el apoyo del equipo, Alma estaría bien. La diferencia era que ahora no se iba con la sensación de abandono, sino con la certeza de que estaba construyendo un futuro más amplio para los dos. Siempre que regresaba, lo primero que hacía era buscar a su hija, mostrarle algo nuevo, una bufanda de color intenso, una fruta de tonalidad fuerte, una linterna que cambiaba de intensidad. «Mira, Alma, esto brilla más que aquella lámpara», decía. «Vamos a ver cómo se ve si apagamos las demás luces».
Julia, por sua vez, também colhia frutos silenciosos dessa mudança. A relação com Alejandro se baseava no respeito e na gratidão, mas nunca ultrapassava os limites que ela mesma considerava adequados. Não havia romance, e sim uma parceria madura, centrada no bem-estar de alma. Isso era importante para ela. Queria que ficasse claro que sua dedicação vinha de um senso de justiça e carinho, não de interesse. En una conversación tranquila, cierta noche en la cocina, Alejandro le dijo: Julia, a veces pienso que Dios te trajo a esta casa cuando ya me estaba rindiendo. Ella sonrió, removiendo una olla. Yo solo vine por trabajo, señor. Pero cuando uno entra a un lugar y ve una injusticia, aunque sea por omisión, es difícil hacer como si nada pasara. Muchos lo harían, respondió él. Tú no, eso marca la diferencia. Las noticias sobre la condición de Alma no salieron de los límites de la hacienda y del consultorio de la doctora. No hubo historias en la prensa ni grandes relatos para amigos lejanos. Todo se manejó con discreción, pero dentro de aquel círculo pequeño el cambio era enorme. Una niña que durante años fue tratada como completamente ciega ahora aprendía a orientarse por zonas de sombra y luz, a distinguir algunos colores y, sobre todo, a usar su voz un poco más. Un día, mientras Julia barría el corredor, escuchó a Alma en la sala diciendo algo más largo que de costumbre. Papá, quiero la luz suave, me duele. Se asomó discretamente y vio que Alejandro inmediatamente bajaba la intensidad de una lámpara y corría la cortina para que la claridad fuera más tenue. ¿Así está mejor?, preguntó él. Alma asintió, relajando el rostro. Para Julia, esa escena sintetizaba todo el camino recorrido. Una niña que ahora podía expresar su incomodidad, un padre que sabía escuchar y ajustar, y una casa que antes ignorava matices, mas agora se adaptava para acolhê-los. Faltava muito, claro. Haveria dias de frustração, exames cansativos, momentos em que o progresso pareceria lento demais. Porém, a essa altura, ninguém ali duvidava mais de uma coisa. O diagnóstico que antes soava como uma sentença tinha se transformado em um ponto de partida. Isso por si só já era uma vitória enorme. Con los años, la vida en la hacienda de Alejandro Ramírez encontró un equilibrio que él jamás habría imaginado. En aquellos días de oscuridad y resignación, Alma creció sabiendo que tenía una condición visual diferente, pero también entendiendo que eso no la hacía menos valiosa. Aprendió a usar bastones adaptados para orientarse mejor, lentes especiales que le permitían aprovechar los restos de visión y, sobre todo, a pedir ayuda cuando algo le resultaba demasiado difícil. Ya no era la niña inmóvil junto a la ventana. Era una niña con límites, sí, pero también con recursos. Las terapias con la doctora Valeria continuaron, aunque con menos frecuencia a medida que Alma ganaba autonomía. En las revisiones, la oftalmóloga siempre insistía en lo mismo. Lo más importante no es solo lo que ella ve con los ojos, sino lo que ustedes la ayudan a ver con la confianza. Alejandro assentia, consciente de que, mais do que qualquer exercício, o que havia transformado a vida da filha havia sido a combinação entre verdade, apoio e perseverança. Deixara de tratá-la como alguém incapaz e passara a tratá-la como alguém que precisava de estratégias diferentes para caminhar pelo mundo. Julia seguía presente, firme y serena, como lo había estado desde el principio. Con el tiempo, deixou de ser apenas la empleada para tornar-se uma espécie de tia de confiança, alguém a quem Alma recorria para conversar, desabafar ou simplesmente ficar em silêncio, dividindo o mesmo espaço. Havia dias em que a jovem sentava na cozinha enquanto Julia preparava algo e contava como era difícil, às vezes, lidar com comentários alheios sobre sua visão. Hay gente que me mira con lástima, tía, decía, y otros se enojan conmigo porque no puedo ver bien los gestos. Julia respondía con calma, lo importante es que tú te conozcas. Los que valen la pena aprenden a mirarte con paciencia. Alejandro, ao observar essas conversas, entendia que o papel de Julia tinha ido muito além de ter notado um reflexo de luz. Ela tinha sido e continuava sendo uma presença humana que afirmava, na prática,
que o valor de uma pessoa não se mede pela lista de diagnósticos que carrega. Por isso, numa noite tranquila, sentados os três na sala, ele, Alma e Júlia, tomou coragem para dizer algo que vinha guardando havia tempo. «Quiero agradecerte otra vez, Julia», comenzó, «no solo por lo que hiciste al principio, sino por lo que sigues haciendo cada día». Ella sonrió, restando importancia. «Yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo, señor». Alma intervino con una seguridad que antes no tenía. «No, tía, tu trabajo es limpiar la casa. Lo que haces con nosotros es otra cosa». Es cuidado. Ese comentario sencillo dejó a Alejandro sin palabras por um momento. A menina que antes quase não falava, agora conseguia nomear sentimentos com clareza. Aquilo dizia muito sobre o caminho percorrido. Con el tiempo, la historia de Alma se convirtió, dentro del círculo cercano, en un ejemplo de por qué no se debe aceptar una sola opinión como verdad absoluta cuando se trata de la vida de alguien. Alejandro recomendó a la doctora Valeria a otros padres. Compartió discretamente su experiencia con amigos que enfrentaban diagnósticos difíciles y, siempre que podía, repetía una frase que había aprendido en carne propia. La resignación antes de tiempo es otra forma de abandono. Si aún hay duda, hay que revisar. La hacienda, antes símbolo de retiro y dolor, se transformou em um lugar de encontros. Familiares voltaram a visitar, alguns amigos antigos também. Quem chegava encontrava uma casa onde as adaptações visuais faziam parte da decoração. Contrastes fortes nas escadas, boa iluminação nos corredores, objetos organizados de forma lógica. Nada disso era visto como limitação, e sim como sinal de respeito às necessidades de Alma. Em uma tarde de cumpleaños, ya varios años después de aquel primer encuentro con Julia, Alma se acercó a la gran ventana de la sala, la misma, junto a la cual había pasado tantos días en silencio cuando era pequeña. El sol caía sobre los campos, creando franjas de luz y sombra. Ella, ahora adolescente, se giró hacia el padre y dijo, «¿Te acuerdas cuando yo solo me sentaba aquí y no hacíamos nada más?» Alejandro se acercó, apoyó una mano en su hombro. «Me acuerdo de que yo creía que no había nada que hacer, hija, y de que una persona nueva vio algo diferente», añadió ella, mirando hacia donde estaba Julia. Organizando la mesa del pastel, ambos sonrieron. No necesitaban decir mucho más. Sabían que, se um dia Julia não tivesse confiado no que via nos olhos de Alma, talvez aquela conversa nunca existisse. Talvez a menina continuasse isolada. Talvez Alejandro ainda estivesse preso à culpa. Em vez disso, ali estavam pai, filha e aquela mulher simples que ousou questionar o óbvio, vivendo numa casa onde a verdade, embora dolorosa em alguns momentos, tinha se tornado o fundamento da esperança. Si esta historia fue un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, inscríbete en Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Julia o de Alejandro? Y si escuchaste esta historia hasta el final, escribe gracias por esta historia, para saber que estás conmigo hasta el último segundo.